Bueno, ahora sí, buenos días. Venga, a ver, les desactivo el micrófono. A los que estamos aquí conectados, buenos días. Ya pueden. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, ahora sí, Lesmes me Buenos días, profe. pregunta que una falla. Dice que hace 8 días se conectó en la primera hora y en la segunda no. Desde ahí empezamos cuarto periodo, desde la semana pasada, ¿no? Apenas esta es nuestra segunda clasecita. Porque ya ustedes como miran acá, ya antes había niños que tenían más fallas, pero como ya borré todo lo de ahí para atrás. Entonces ya empezamos pues periodo, ¿no? Entonces empiezan a correr desde cero las fallas. La cual siempre es. Tú estarás pensando, pero a ver, Auronplay, este hombre tampoco está diciendo nada, no sé a qué viene tanto revuelo. Bueno, entonces 10, ya pues como le había escrito ahí a Jurgen, estaba esperando pues por ahí unos 5 minutos mientras llegaban. En el horario dice que a las 10:05. Entonces pues ya son las 10:10, 5 minuticos esperamos a que conectaran sus compañeros. Entonces ya vamos a empezar. Antes de empezar, ustedes saben que yo reviso aquí el listado, que por ejemplo Barajas, lo busco en el listado de los participantes de esta reunión, a ver si se ha conectado. Por ejemplo, en este caso él no está. Entonces se le coloca el 1 de una falla, ¿no? Bueno, Cruz tampoco está. López tampoco está. Serrano todavía no. Vega todavía no se conectan. Zuleta tampoco. Listo. Bueno, entonces por ahí tomé una iniciativa de hacer unos grupos, pues para estarles enviando, por ejemplo, ahorita cuando acabe la clase, cojo y mando las fotos de lo que explicamos, ¿sí? O por lo menos de los ejercicios que queden para hacer, ¿listo? Ah, madre, que Serrano tiene problemas para ingresar, entonces coloquémosle aquí una excusa. Comenta Sara Portilla. Bueno, listo, entonces en ese orden de ideas es que se hizo el grupo, ya saben, es un grupo voluntario, en ningún lado han dicho que el profesor Armando los obliga a ingresar a ese grupo, porque es entendible que a algunas personas no les gusta manejar el tema de los grupos y pues por eso yo dije voluntariamente los que quieran ingresar a esos grupos pues ingresan, que yo les voy a estar enviando por ahí información, ¿cierto? ¿Alguien de los que está conectado no está en el grupo? ¿Algún niño de los de 9-1 está, o todos están en el grupo, niños? Sí, profe, yo creo que todos están en el grupo. Sí, bueno. Igualmente lo puse así, ustedes miraron que lo puse así que solo puedo escribir yo, para que no estén enviando, no sé, a horas tardes de la noche, enviando cosas, o se les vaya una imagen, un meme, o estén vendiendo algo y ofrezcan tamales, hallacas, y ese estilo de cosas, ¿no? Entonces, pues para evitar eso, pues igualmente ustedes saben que me escriben y yo con mucho gusto les respondo si necesitan hacerme algún tipo de consulta. Entonces, pues, sí, igual si yo veo que ahí hay una pregunta frecuente, entonces, pues, envío en ese grupo para que le llegue a todos automáticamente ese mensaje, ¿no? De pronto si es alguna duda, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo sé que va a haber una duda y es el tema del correo. Estoy esperando, ¿sí?, a que me confirme el coordinador, ¿sí?, Amadeo, a ver si vamos a tener este periodo talleres, noveno, 4P, ¿cierto? Estoy esperando a ver si vamos a tener correo, y si no vamos a tener, pues entonces yo les estaré dando un correo, bien sea el mío o creo uno para ustedes nomás, ¿sí? ¿Para qué? Para revisar, ¿no? O puede ser un solo correo, no sé, ahí miramos a ver cómo lo manejo, ¿listo?
Entonces, bueno, ¿dónde quedamos la última clase? Vamos a mirar aquí, busquemos 9.1. Hace 8 días fue 22 menos 7, 15 de septiembre. Aquí está, 9.1, 15 de septiembre. Entonces dice que la próxima clase vamos a explicar el ejemplo 1. ¿Cuál es el ejemplo 1? Este que está acá. Igualmente, los ejemplos de la cartilla están más difíciles que los ejercicios que dejo yo. Son más difíciles estos porque implican ángulo, en cambio los otros no tienen que implicar ángulos, ¿no? Son como más facilitos. Pero pues igualmente hay que mirar, tenemos que mirar aquí en ejemplos los niveles de dificultad que pueden presentar estos ejercicios así. Ingreso a López, vean, le quito la falla e ingreso a López. Bueno, entonces arranquemos con este ejemplo. Entonces, lo aumento el zoom. Ustedes pueden mirar que esto aquí está compuesto por ¿qué? Esta figura está compuesta por un... ¿Cómo se llama esta figura que está acá, niños? Rectángulo. Señor. Y aquí arribita... Un triángulo. Triangulito. Este triangulito, ¿no? Bueno, si nos ponemos a mirar, si nos ponemos a darle nombre a ese triángulo, ¿cómo se llamaría? Entonces, bueno, dándole nombre a... Rectángulo. Bueno, ese sería el tipo de rectángulo, el tipo de triángulo. Pero entonces, recuerden que uno le da nombre a los triángulos con qué, con las letras, con los ángulos, ¿no? El triángulo D, C, ¿cierto? DEC. Ay, profe, yo lo nombré fue el triángulo ECD. No importa. Lo importante es que nombre los tres ángulos, ¿cierto? Entonces, pues para que se ubiquen en la lectura, porque aquí dicen lo mismo ocurre para qué, para el rectángulo acá abajo, porque nos dicen rectángulo ABCD. ¿Cómo así que el rectángulo ABCD? El rectángulo A, B, de B a C y de C a D. ¿Sí? Ese sería el rectángulo ABCD, ¿cierto? Nos están diciendo, y bueno, le vamos a dar así juiciosamente todo el enunciado, ¿no? Entonces dice, en la figura, se sabe que la medida AD es 100 metros. AD, ¿cierto? Vendría siendo como la ¿qué? Como la altura del rectángulo, ¿cierto? La medida del ángulo es 30 grados. ¿Cuál es el ángulo que están indicando ahí 30 grados? Entonces ya lo señalamos con una flechita. Ese ángulo que está aquí simbolizado con alfa, ¿no? Esa letra se llama alfa. Alfa es 30 grados. Y el rectángulo ABCD es 3.500 metros cuadrados. Bueno, aquí hay una novedad o algo diferente, y es que a nosotros nos están dando el valor del área, ¿no? Pero a nosotros si nos dan el valor del área, ¿será que con el valor del área y la medida de un rectángulo, una de las dos medidas del rectángulo, podemos encontrar el valor de la otra medida? O sea, para traducirlo de esta manera, voy a bajar todo esto para allá. Y pasamos todo esto a una hoja. Listo, pasé todo esto en una sola hojita. Profe, el área del rectángulo es base por altura. Sí, señor. Entonces eso Gracias. lo que decir aquí, área, rectángulo, es igual a base por altura. Entonces, nos están diciendo que conocemos el área del ¿qué?
Me están diciendo que el área del rectángulo es 3.500 metros cuadrados, ¿cierto? Bueno, me va a tocar subirlo un poquitico más. Ahí. El área del rectángulo nos la dieron, ¿cierto? Nos dicen que es 3.500 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí, señor. ¿Qué más nos dieron en el enunciado? ¿Qué más conocemos de ese rectángulo? Entonces, La altura. se supone que esto es, eso, nos dieron la altura, ¿cierto? Entonces nos dieron fue ahora la altura. Nos dicen que AD es un lado, ¿no? Esto es la altura, ¿no? O sea, ¿desde dónde hasta dónde mide 100 metros? Desde aquí hasta acá, ¿no? Vean. O sea que, ¿cuál es la que no conocemos, niños? La base. ¿Será que si nosotros no conocemos esta que está acá, la base? O sea, esta. O sea que si nosotros no conocemos ¿qué? La base, pero conocemos la altura y el área, ¿será que podemos encontrar el valor de la base con el área del rectángulo y la altura del rectángulo? Sí, Entonces, profe, lo pasamos Sí, a dividir. señor. se maneja como si fuera una ecuación, ¿cierto? Entonces ya lo vamos a mirar ahorita. Esperen, meto a Alejandra. Le voy a quitar la falla a Alejandra. Listo. Quité la falla a Alejandra. Entonces, sí se puede, ¿cierto? Porque si yo voy a reemplazar... Creo que le oprimí el botón de inicio y me mandó a la primera hoja. Listo. Entonces, se supone que si yo voy a utilizar esta fórmula, ¿no? Entonces voy a decir que el área del rectángulo, ¿por cuánto la reemplazo, niños? 3.500 3.500 metros cuadrados. metros cuadrados, ¿cierto? La base, ¿por cuánto la reemplazo? Una incógnita. No, 35, pero es una incógnita porque la base no la conocemos. Pero bueno, sí mira que la base está delimitada entre el punto A y B. ¿Sí la logran ver? Sí. Entonces ahí le pueden colocar base como AB. Pues fíjense que ese es el lenguaje de la cartilla, ¿no? Y de la geometría. Sí mira que escribieron AB aquí. Se maneja como AB. O sea, ya sabemos que AB es un lado o un segmento, porque lo que realmente deberían escribirlo es como con la rayita de arriba, así la miran arriba, que significa segmento. Ya, eso sería lo mejor, sí, quedaría mejor, quedaría mejor escrito, ¿sí? Hablando geométricamente, quedaría mejor escrito si le coloco la rayita arriba. O sea, el segmento AB sería la base, ¿no? Y la altura, ¿por cuánto la reemplazamos? 100 metros. pero sería por 2. O sea, el cuadrado. ¿La altura? Sí, porque se supone que en la fórmula se cogen las dos alturas, ¿no? Los dos lados. Pero cuando es perímetro. Cuando le toca hacer perímetro, sí le toca sumar las dos. García Daniel. Sí me entiende, Carrillo, cuando digamos cuando nos toca hacer a nosotros perímetro, entonces nos toca sumar los dos lados que valgan 100, o sea, las dos alturas, ¿cierto? Y nos tocaría sumar también las dos bases. Sí, ¿se aclaró la duda ¿se aclaró la duda, Santiago? Sí, señor. Entonces, solamente digamos, si ustedes tuvieran, uy, ya. Si ustedes tuvieran el valor de aquí de AB, pues multiplican por 100
O sea, la base por la altura y le debe dar 3.500. Pero, o sea, en otras palabras, no conocemos cuál número multiplicado por 100 que nos dé 3.500. Aunque ustedes intuitivamente ya lo podrían saber, ¿no? ¿Cuál número sería? 35. Pero entonces, si la intuición no les funciona muy bien, tienen que manejar las ecuaciones, como les estaba diciendo, ¿no? Entonces, este 100, ¿qué hacemos con este 100, niños? Lo pasamos a dividir. Hay que pasarlo al otro lado, ¿cierto? Hacer su operación inversa. La operación inversa sería ¿cuál? O sea que este tiene que pasar a dividir aquí a este lado. Lo vamos a hacer aquí. Bueno, lo voy a quitar ya todos estos cositos para que sea más. O sea que el 100 ya no va a aparecer en el siguiente paso aquí, ¿cierto? ¿Dónde va a aparecer? Abajo de él, 3.500, ¿cierto? Dividiendo, ¿no? 100 metros, ¿cierto? Entonces, fíjense que en un paso lo tenemos aquí, ¿cierto? Multiplicando con la 100, con la base, ¿no? Porque 100 metros es la altura y AB es la base. Entonces, está multiplicando y lo vamos a pasar a dividir. En el siguiente paso ustedes se pueden dar cuenta que aquí antes estaba el 100 y ahora apareció acá, ¿no? O sea, de un paso a otro hacemos el despeje, ¿no? Pasarlo de un lugar a otro, ¿no? Al nosotros hacer esa división, se resume solamente en cancelar cero, ¿cierto? Porque 3.500 en 100 metros es solamente una división, es solamente una cancelación de ceros, ¿no? Voy a cancelar los ceros que están aquí, ¿cierto? Dos ceros de aquí con dos ceros de acá abajo, ¿no? Y le quedaría 35 arriba y uno abajo. ¿Y qué hacemos con metros arriba? ¿Qué hacemos con este metros cuadrados y este metros? ¿Qué han manejado ahí ustedes? Si yo divido metros cuadrados con metros, ¿qué les quedaría? Bueno, se los voy a poner de esta manera. ¿Cómo? Metro normal. Ya metro normal. Si de pronto de pronto no entienden por qué va a quedar solamente metros, acuérdense que metros está elevado a la 1, ¿cierto? O sea, para que se metan por el lado de potencias, ¿no? Pues si ustedes meten por el lado de las potencias, m a la 2 sobre m a la 1, se restan los exponentes, ¿cierto? ¿Y cuánto le daría esta resta? 2 menos 1. 1. Pues por eso quedaría metros a la 1, y metros a la 1 es lo mismo que metros, ¿no? Pues bueno, en el siguiente paso quedaría solamente, voy a borrar eso, quedaría el 35 y el metro, ¿no? Entonces queda entendido que la base que encontramos ¿es quién? 35 metros, o sea que, ¿qué es lo que mide 35 metros? Desde aquí hasta acá, mide 35 metros, ¿cierto? ¿Sí queda claro ahí, niños? Y ahí ya terminó Sí, el señor. ejercicio. Ahí ya terminó el ejercicio. Entonces volvamos a leer nuestro enunciado. Dice, calcular el área del trapecio. Uy, ¿ustedes aquí en esta figura miran un trapecio? ¿Ustedes le miran forma a un trapecio, niños, o no? No. Entonces, bueno, ahora mire lo que yo le hice aquí abajo a esa figura. Mire cómo la puse. ¿Ahora sí le miran forma de trapecio o tampoco? No. Listo, listo. Entonces vamos a buscar tipos de trapecio en internet.
¿Cómo se llamará ese tipo de trapecio? Entonces hagamos un repaso rápido de trapecios. ¿Cómo? Llevémonos esta imagen para acá, a ver si las pueden relacionar, ¿no? ¿Logran verle la forma de esa figura a uno de esos tres trapecios? ¿Una forma similar, niños? Este se supone que se llama el trapecio. Este se llama trapecio rectángulo porque tiene dos ángulos rectos. Este ángulo aquí es recto y este ángulo aquí es recto, ¿no? Es el que más se parece, ¿no? Porque este es trapecio isósceles. Se supone que el trapecio isósceles, ¿qué tiene? Tiene que esta medida de aquí esta medida de aquí y esta medida de aquí son iguales, ¿listo? Eso se llama trapecio isósceles. Son los más utilizados pues en geometría, ¿no? Ya porque, digamos, a veces presenta más dificultad el escaleno, que esta medida sea diferente a esta, ¿no? Bueno. O sea que, ¿cómo se llama este trapecio, niños, el que tienen ustedes aquí arriba? Trapecio rectángulo. Exacto. O sea, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la característica de un trapecio para que ustedes de aquí en adelante lo miren? Tiene una base más grande. Vean, la base de acá abajo, esto es una base mayor, una base menor. O sea que ahorita nosotros mirábamos que 100 metros era la altura del rectángulo. Y ahora le di la vuelta y se convirtió en una base de ¿qué? Del trapecio, ¿no? Entonces, mire, eso es un trapecio y es rectángulo porque, bueno, ya miramos que tiene base mayor y base menor, ¿cierto? Y por acá en la mitad, ¿cómo se llama lo que mide desde acá abajo hasta acá arriba, niños? ¿Cómo se llama esto? ¿Altura? La altura del trapecio. ¿Por qué estoy enfocándome en las dos bases y en la altura? Entonces, ¿alguien recuerda de memoria cómo es el área de un trapecio? Pues, área del trapecio. Base mayor por base menor sobre 2 por altura. Pero suma las dos bases. Se suman, ¿listo? O sea, suman Sí, las señor. bases, la multiplica por la altura y la divide en dos. Tiene cierto parecido a un triángulo, al área de un triángulo, ¿sí? Porque es que el área del triángulo es base por altura, dividido en dos. El área del trapecio es bases, se lo pueden memorizar así, bases por altura. ¿Cómo así que bases? Pues la suma de las bases por la altura dividido en dos. Tienen cierto parecido, mas no son iguales, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que porque yo les estaba indicando que el trapecio tiene dos bases y tiene una altura. Pues porque con esas dos bases las tenemos que sumar y luego multiplicarlas por la altura y después dividirlas en dos, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir por aquí. Esta imagen la voy a quitar ya porque ya identificaron qué tipo de trapecio era, ¿no? Entonces, el área de un trapecio es igual a ¿qué? A la suma de las bases. Coloco B mayúscula, base mayor, coloco B minúscula, base menor por altura, que sería H, ¿cierto? Sobre 2. ¿Sí queda clara la fórmula, niños? Sí, señor. Bueno, ahora les pregunto, ¿cuánto mide esto de aquí? ¿Cuánto mide desde acá hasta acá? ¿Cuánto mide AB? ¿No lo acabaron de 35 calcular metros. ahorita? ¿Cuánto? 35 metros. Ajá, ahorita lo acabaron de calcular, vale 35 metros. O sea que ya tienen la altura. O sea, H
H es igual a, bueno, H minúscula, ¿no? Para esa ecuación que necesitamos la H minúscula es igual a 35 metros. ¿Conocemos la B minúscula? 100. También conocemos la B minúscula. La base menor es 100 metros, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo hasta ahí, niños? Ahora viene la que... ¿Cuánto vale la B mayúscula, o sea, la base mayor? La de aquí No la abajo? hemos calculado. Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto miden? Yo sé que desde aquí hasta aquí, ¿cuánto mide, niños? 35. 100. Ahí mide 100. Y ese otro pedacito, ¿cuánto mide? O sea, desde aquí hasta acá, ¿cuánto mide? ¿Lo conocemos? No, señor, no lo hemos calculado. No lo hemos calculado. Entonces, para poder saber cuánto vale esa base menor, ¿cierto? Entonces tenemos que recurrir a una de nuestras razones trigonométricas. Porque miren, ¿cuánto vale el ángulo alfa? Entonces ya, pues ya me voy a devolver para que 30. lo miremos, ¿no? ¿Sí se acuerdan cuánto vale? 30 grados. Listo, listo. Entonces sí se acuerdan cuánto vale. 30 grados. Entonces tenemos el ángulo, o sea, este lo conocemos. Y tenemos que calcular cuánto vale la medida de acá abajo, niños. ¿Cuánto vale esta medida? Este pedacito chiquitico allá de ese triángulo, ¿no? Pero les pregunto, ¿ustedes saben cuánto mide este lado? Este que voy a colocar en azul. ¿Cuánto mide desde aquí hasta acá? ¿Cuánto? 30. 35. O sea, lo mismo que mide acá, ¿cierto? Muy bien. Alejandra Serrano. Profe, ¿puede aceptar desde el otro dispositivo, por favor? Ah, sí, sí. Bueno, era para preguntarle eso. Listo. Bueno, niña, entonces, si ustedes se dan cuenta, en este triángulo ya conocen que un cateto, ¿cómo se llama ese cateto que está en color azul? O sea, ¿cómo se llamaría para el ángulo alfa Adyacente. o adyacente? Muy bien, sería cateto adyacente. Entonces, conocen el cateto adyacente, conocen el ángulo y no conocen el cateto opuesto. Entonces, Y la hipotenusa. ¿qué relación? Bueno, sí, pues la hipotenusa, pero esa por el momento no la necesitamos porque necesitamos conocer cuánto vale la base más grande, ¿no? Entonces, necesitamos saber cuánto vale el pedacito allá abajo CN para poder saber cuánto vale toda la base mayor, ¿cierto? Entonces, ese cateto opuesto, no conocemos el cateto opuesto, sí conocemos el cateto adyacente y conocemos el ángulo. Entonces, la razón trigonométrica que relaciona esas tres la razón trigonométrica que relaciona las tres, entonces sería aquí. Por definición, tangente es cateto opuesto sobre cateto ¿qué? Adyacente. Entonces, la regla de la Coca-Cola con hielo, ¿no? Entonces, el cateto opuesto sería ese, el que ustedes les marqué aquí, ¿no? O sea, el cateto opuesto sería ese. ¿Cuál es el cateto opuesto? Lo voy a ir a colocar allá abajo con azul, vea, este. ¿Cuál es el cateto adyacente? Esto voy a colocar aquí con rojito. El cateto adyacente sería 5. Ah, está al revés, es 35. Está escrito ahí, dice 53.
Es que su compañero Daniel ingresa y no ha podido, le está molestando el internet. ¿Listos? ¿Entendieron de dónde salió el S, de dónde salió el 35, niños? Porque S es el cateto opuesto, ¿cierto? Y 35 el cateto adyacente. Y el ángulo es 30 grados, ¿cierto? Entonces, si ustedes multiplican, porque ahora, bueno, hagámoslo el paso a paso, pues para que no se me pierdan, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes con el, aquí hay un paso que omitió la cartilla, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes con el 35, niños? Lo van a quitar de ahí abajo y lo van a pasar ¿para dónde? A multiplicar con el tangente, ¿cierto? ¿Cuánto les da 35 por tangente? De 30. En su calculadora, ustedes deben tener una calculadora o la pudieron haber descargado si quieren, ¿no? Yo por acá tengo una. 0,57. Entonces creo que ahí tuvo un errorcito la cartilla y no estoy mal. Tangente 35 por tangente de sería 20,2. ¿Sí lo miran acá, niños? ¿Sí lo dio Moreno? Sí, señor. Exactamente igual. 20,2. Ah, sí, pensé que me estaba equivocando la cartilla ahí. Entonces, bueno, como este pedacito de acá abajo vale 20,2, vea, este pedacito que está en rojo vale 20,2 y este vale, este que va a colocar en azul. ¿Cuánto vale este que va en azul, niños? 100. Este vale 100 y el otro pedacito vale 20,2. Entonces, en total, ¿cuánto vale todo? 120,2. Entonces, por eso aquí aparece 120,2. ¿Sí lo miran? La base pequeña, la de arriba, vale 100 y la base de abajo vale 120,2. Por la altura, 35 dividido en 2. ¿Sí miran? 120,2 metros. Y ese resultado sería la respuesta, ¿no? Si lo hacen ustedes en su calculadora. Suman las bases, lo multiplican por 35 y lo dividen en 2 y les tiene que dar este valor. ¿Sí les dio? ¿Sí le dio, Moreno? Lo estoy haciendo, profe. Listo, yo también voy a hacerlo aquí. Vamos a ver si no me alcanza a desconectar. Entonces, Sí, 100 profe, me dio lo mismo. dado 3.853,5. 220,2 por 35 dividido en 2, eso nos da. Entonces, bueno, ahora viene la pausa activa, pues vamos a ver ahorita de la pausa activa, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Y pues esos ejercicios hay que solucionarlos ahorita en clase y pues apenas los enviarían al correo, pues todavía no sé qué correo estoy definiendo con el coordinador.